Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar sobre cómo ahorrar $1000 y cómo tomar en cuenta los datos y la información que hay hasta hoy en día y cómo nos dice que la mayoría de las personas no pueden ahorrar ni $1000. Y esto no es algo que me invento, hay datos que lo respaldan, ¿ok? Pero primero que nada, todo lo que les comparto aquí es con propósito de entretenimiento. Es obligación de ustedes informarse y educarse en este tema. Yo no les estoy vendiendo nada, tampoco soy un asesor financiero que le está tratando de vender algún producto. Bueno, nomás tengo que decir eso para no meter en problemas y cumplir con las reglas del disclaimer. Entonces vamos a ver cómo pueden ustedes ahorrar $1000. Esto va para las personas que tal vez han querido ahorrar y no han podido ahorrar mucho, o tal vez se les ha complicado, y esto es algo más común de lo que ustedes piensan. De hecho, yo estuve en esa posición hace muchos años, no podía ahorrar ni $1000, no los tenía allí en mi cuenta. De hecho, me acuerdo que lo más que llegué a tener eran como $164 ahorrados. Entonces, más o menos por ahí fue donde el tiempo que yo tomé fondo y dije, esto no está bien, esto no puede seguir así, tengo que cambiar mi estilo de vida. Yo pensé que lo que yo hacía estaba mal y realmente con el tiempo, después de aprender finanzas por 3 años, o sea, literatura financiera, libros, información en línea, páginas oficiales y todo eso, ¿no? Como 3 años me tomó más o menos encontrar toda esa información, y más que encontrarla, entenderla, porque es fácil encontrarla y luego entenderla. Entonces, hasta que yo no entendí cómo cambiar mi estilo de vida, y el estilo de vida a veces puede ser como muchas personas pensamos, que si tomamos café del Starbucks todos los días o una hamburguesa o cosas así, nos va a afectar en nuestra vida, y si dejamos de consumir eso, vamos a ahorrar dinero. Bueno, eso yo creo, en mi opinión, cuando menos en lo que yo viví, es un error. Es un error, me refiero a que si ustedes se toman un latte, un café, un panecito y se lo compran así en lugares como Starbucks o otros cafés similares, si ustedes consumen eso, eso no les va a afectar mucho. Yo sé que hay mucha gente en línea que dice que si paras de tomarte tu café, pues te vas a ahorrar $4 por día y hacen la cuenta, ¿no? Y si es un poco de dinero al mes y tal vez un poco de dinero al año. Pero también acuérdense de que hay que disfrutar un poco también de lo que ustedes trabajan, de lo que uno gana, hay que darse pues un gusto. Y yo creo que un café y un panecito o un aperitivo, por decirlo así, no te va a cambiar ese problema que tienes de no poder ahorrar dinero. Hay otros problemas más fuertes y es lo que en este video voy a tratar de a ver si ustedes pueden identificar, porque yo no sé su situación de ustedes, no sé, cada persona tiene diferentes situaciones, diferentes formas de vivir, pero en el video les quiero compartir cómo van a poder a ustedes ahorrar, o de menos empezar a meterse en la mente cómo pueden cambiar eso y poder ahorrar sus $1000, ¿ok? Bueno, por acá les voy a compartir un screenshot y voy a buscar información relevante a lo que les digo. Según las estadísticas, dice que el 40% de las personas a nivel nacional, de los americanos en los estados, no tiene ni siquiera $1000 ahorrados para emergencia, ¿ok? Escuchen otra vez, el 40% de las personas a nivel nacional no tiene ni $1000 ahorrados para emergencia, ¿ok? Así que si tú no tienes $1000 ahorrados, pues eres parte de ese número. Pero ahora les voy a compartir tips de cómo pueden salir de ese, no sé, cuarto, de ese lugar y ya no pertenecer a ese grupo. A lo que me refiero es que uno parece que a veces está solo, ¿no? Como que yo nomás soy el que no puedo ahorrar, pero la verdad es que hay 40% de personas a nivel nacional pasando lo mismo. Más o menos los números que pueden encontrar aquí, ahorita les voy a compartir un screenshot en Google, como anduve buscando por ahí. Más o menos en las estadísticas dice que no pueden tener ni $1000, ¿ok? Y esto es bastante como más de lo que ustedes creen. Imagínense, 40% de las personas, ¿verdad? No pueden tener ni $1000. Y cuando hablamos de emergencia se refiere a cosas que pasan que ocupas dinero ya. Por ejemplo, si vas al doctor, allí mínimo son unos $200-300 por la consulta, tus medicinas tal vez otros 100, verá, el día de trabajo que pierdes, la gasolina, la comida, pero más que nada el doctor, ¿no? Ahí son como unos $400 a $500 ya. Otra cosa, si se te poncha una llanta o ocupas una llanta de emergencia, son unos $200 fácil. Si ocupas ir al dentista, algo de emergencia, no sé, comprar cualquier cosa que a ustedes les pase de emergencia y que a veces sacan el último
billete de 100 y dicen, pues ya no sé qué hacer, ya nomás es el último que tengo, ¿no? Entonces a eso se refiere lo de emergencia. Yo sé que mucha gente tal vez tiene más de esto y está bien, pero $1000 son lo que uno debe de tener de emergencia listos para cualquier cosa, ¿ok? Cosas que te van a sacar en 1 hora o 2 horas de ya. Y esto lo que se trata es que no te meta en más deudas, por eso se le llaman ahorro de emergencia, que los tienes que tener a la mano, especialmente en cash. Si se te descompuso el carro a medio camino y le hablas a la grúa, más o menos van a ser como unos $400, es un decir, y luego más lo que se compone el carro, digamos que es algo pequeño, otros 600, pum, ya se te fueron tus $1000, ¿no? Pero lo que esto hizo es que no te llevó a que te fueras pues a las tarjetas. Eso lo voy a hablar en otro tema después, pero más o menos es por donde va, a que no te endeudes más o pidas prestado, que tú los tengas ahí y después de que los usas, pues lo ideal es que los recuperes para atrás, que los vuelvas a ahorrar para la siguiente emergencia, porque emergencias siempre hay. El otro día a mí me pasó algo de emergencia, que se me ponchó una llanta y pues tuve que arreglarla, ¿no? Y esas cosas son como de emergencia. O a veces, una vez en una trailer que traía, se me rompió la llanta y como la corrí un poco de ahí al taller, pues se descompuso la llanta y pues ya fueron otros 200. Entonces, cosas así de emergencia que uno no puede controlar. Ahora, ¿cómo pueden ustedes ahorrar esos $1000? Bueno, esto va a variar, depende de sus ingresos, va a variar de su estilo de vida, pero lo que yo les recomiendo es que ahorren el 15% de sus ingresos o mínimo el 10% de lo que ganan. Digamos que ustedes ganan $500 a la semana, el 10% de esos 500 serían $50. ¿Ok? Entonces, si ustedes se ponen, se lo pueden ahorrar. Pero tal vez yo sé que muchas personas no tienen la misma capacidad o tal vez no tienen la misma oportunidad o no tienen los ingresos necesarios para poder ahorrarlo. Por eso les digo, ahorren el 10% de sus ingresos, ya sea semanales, quincenales o mensuales, depende cómo les pagan. Si pueden ahorrar el 10% de sus ingresos hasta juntar $1000, ya están listos para empezar pues esa etapa y ya no tener que preocuparse de cómo ahorrar. Ok, bueno, entonces ahí está el 10% de sus ganancias, ahórralo hasta que junten sus $1000